Yo soy Mariano Siderio, el chef de aquí de la casa, del Guiri International, y vamos a reflejar un poco la hermandad esta a la hora de hablamos de orígenes, ¿no? Del inicio de la tierra, de los productos y un poco de que nuestra filosofía gastronómica va a la par con su obra, ¿no? Tenemos una huerta ecológica aquí en el techo, en el techo del club, en el terrado, donde desarrollamos vegetales biológicos ecológicos. Son semillas antiguas, que al decir antiguas son genéticas antiguas, semillas que conservan los valores de la tierra, los originales valores. Y bueno, radicalmente nuestra filosofía gastronómica, en todo lo que es productos, intentamos que vaya en esta misma línea. En lo que son pescados, carnes, una columna vertebral entre productores y cocineros que somos, para dar una obra resuelta con esta misma filosofía. Es muy importante para nosotros trabajar con productores pequeños que miman al género como nosotros mismos. Y bueno, de eso se trata el evento de hoy y reflejaremos un poco todo lo que hacemos en estos platitos y en esta experiencia gastronómica. Cada semana contamos una historia diferente. Hacemos cocina radical de la tierra, del mar y de la huerta y del campo. Entonces cada semana contamos una historia diferente y lo que manda es la tierra, el mar y los productores. Por lo cual cada semana la oferta es diferente. No nos atamos a referencias, por ejemplo, de un pescado, un nombre, sino ponemos pescado del día según la captura del día de la pequeña barca de nuestro pequeño pescador. Y un poco es esto. En un momento vamos a recrear un tiesto comestible, donde hemos recreado una tierra comestible con los vegetales, con las flores, con la raíz, con las hojas. Prácticamente los comensales serán como un país. Estarán como cosechando y sembrando y tendrán esta conexión con la tierra. Y un poco es esta línea del menú de hoy. Y yo digo siempre, aquí hacemos obras efímeras, porque cada semana contamos una historia diferente y la que viene no te la encuentras. Por lo cual yo creo que cada cocinero hace obras efímeras cuando aplica el cariño, la técnica, la profesión y la cultura a nivel gastronómico. Eso es lo que tiene que hacer el comensal, dejarse llevar simplemente. Yo creo que somos una experiencia en lo que es el club entero, no solamente la gastronomía. En lo que es restaurantes somos un reflejo del pueblo, creemos que la gastronomía nace en el pueblo, no en los restaurantes, por lo cual hacemos esa cocina vanguardista que suena pretencioso, más bien cuidada con sabores del pueblo, y el club bueno, tiene muchísimos espacios como para poder relajarse y quedarse como en casa. No solamente un restaurante donde vengo, como y me tengo que ir, no, es una casa que está en un pasaje magnífico en Barcelona, donde al cruzar la puerta del pasaje sientes como que sales de Barcelona, y yo os invito a todos que vengan a vivir la experiencia y a sentirse como en casa, que es lo que es mi casa.